Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Jania Gastelum. Hoy es mayo 19 del año 2018. Aquí en California son las 5:09 de la tarde. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi casita. Bienvenidos. Enviamos un saludo por parte de mi esposo y yo aquí en la ciudad de Anaheim. Un abrazo a todos ustedes, esperando a que en realidad entren para compartir un poquito nuestros ideales. Bienvenido Nelson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Juan. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que se sientan muy tranquilos. Aquí no se le va a atacar, aquí no se le va a maldecir. Aquí no es una bola de religiosos. Muy buenas tardes Leo, ¿cómo estás? Leo, te recomiendo todo lo que platicamos en el día de hoy en WhatsApp. El grupo está tremendo. Yo a veces pienso que la plataforma WhatsApp es mucho mejor que el Facebook, porque muchos podemos intercambiar ideales, no es solamente una persona como aquí en Facebook que solamente hablo yo, que bonito sería compartir varios, ¿verdad? Muy buenas tardes, Mario, co-creando con Los Ángeles, Verónica. Rafael, muy buenas tardes. Fabián, muy buenas tardes, saludos, espero te encuentres muy bien. Yo aquí estoy alistándome, les quiero también dar una cordial invitación en esta noche a que veamos el programa o que participemos del programa en la noche del maestro Ortiz, que siempre nos enseña a indagar, a buscar, y pues está tremendo. Quiero que también ustedes sean parte de esa inmensa bendición y no se lo pierdan. Pues el día de hoy quiero tocar un tema en cuanto a los verdaderos hombres de Dios que se encuentran atados en el sistema religioso. Vamos a hablar de esto porque vamos a aclarar algunas cositas. Liliana, muy buenas tardes. Aquí estamos esperando que entren. Chanteli, muy buenas tardes. Liliana, gracias, gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a donde se encuentren. Aquí es casi noche, pero es todavía temprano. El programa en la noche aquí, Pacific Standard Time, va a ser a las 7:30 de la noche. Yo voy a poner el link en mi muro, así que no se lo pierdan, porque participamos varios, y no solamente esto, las cosas que dice nuestro amigo Pedro Ortiz son tremendas, son de inmensa bendición para muchas personas. Así que si ustedes tienen tiempo, muchas veces estamos en la casa ahí tiradillos, viendo alguna película o algo, sería muy bueno de compartir entre nosotros. Recuerden que la intención de Dios es un ejad, no necesariamente estar en cuatro paredes. Saúl Uribes, muy buenas tardes, espero te encuentres muy bien. En esta tarde quiero compartir algo, como siempre, que nos llama la atención un poquito, que yo siento que es necesario que lo toquemos, ¿verdad? Entonces, para Gladys, muy buenas tardes. Gabe Sandoval, muy buenas tardes, espero te encuentres muy bien. Saludos a todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a esperar a que entren más personas. Un poquito más de tiempo, tengamos un poquito de paciencia, por favor. Sí, vamos a ver. Pues yo ya estoy lista para irme al grupo Ibra, bien contenta ahí a ver la familia. Y vamos a hablar temas importantes, ¿verdad? A ver, Lalita, muy buenas tardes, Lalita, ¿cómo estás? José Amador, muy buenas tardes. Claro, pues es que lo que pasa es que estamos en una nueva etapa, como dices tú, co-creando con Los Ángeles. La información que estamos dando es información de la cual la humanidad entera está compartiendo, y estamos compartiendo con todas las personas que están saliendo del sistema religioso. Ahora, yo quiero hablar el día de hoy, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Quiero tocar el tema en cuanto a los pastores que se encuentran dentro del sistema religioso. Muy buenas tardes, Edier Valentino. Vamos a hablar y tocar este tema porque hemos dado fuerte contra los mercaderes de la fe, los que lucran en cuanto al evangelio, utilizan el evangelio, la Biblia, para lucrar, y vamos a tener que tocar varias cositas que no podemos dejar, no podemos ignorar. Ahora, lo que necesito que estemos todos aquí juntos para compartir. He estado pensando mucho en esto debido a mi meditación, al tiempo que me demoro para meditar. Les hemos volado duro a los pastores por 3 años, porque los hemos expuesto.
Yo diría que más del 97% de los hombres que se encuentran en el sistema religioso, de alguna forma u otra, sean buenos, sean malos, están amarrados por un sistema que se basa en lucrar y en hacer dinero. Utilizan la Biblia, utilizan las señales, utilizan milagros para atraer a las personas a que vengan a los templos y que se llenen las sillas. De ese modo está garantizada una ganancia de dinero muy fácil, un lucro donde ellos no se tienen que esforzar por trabajar. Ahora, esto no es de Cash Luna, esto no es de Guillermo Maldonado, esto no es simplemente de Otto Azurdia o de muchos de esos pastores sinvergüenzas como Dante Gebel o, por ejemplo, todos estos que nosotros hemos venido en realidad denunciando desde hace años. Esto es alrededor, tiene más de 3.500 años, yo creo, alguna cuestión así grande porque la situación comenzó desde el momento que los israelitas comienzan a utilizar el diezmo para sostener el templo, para sostener el tabernáculo, para sostener a los levitas, para sostener al sumo sacerdocio. Las cosas se comienzan a malinterpretar, que en lugar de que es comida, alimentos, el diezmo, lo que fuera, se convierte en dinero. Y lógico, la gente cambia con el dinero. Y eso es lo que yo quiero venir a hablar el día de hoy. Allá en el sistema religioso, en los templos de 4 paredes, muchos pastores son hombres muy buenos. Son hombres que están siendo apaleados por gente grosera, por gente que quiere tomar control de las ovejas y hacerles daño. Hay hombres allá afuera que no lucran con el evangelio, que no lucran con diezmo y ofrendas, pero es un porcentaje muy bajo, porque acuérdense, amigos, el dinero cambia a la gente, las ganancias, el lucro cambia a la gente, y esa es la prueba de Mateo 4. Antes de tirarse al pastorado, uno tiene que analizar muy bien Mateo 4 y ver si uno puede pasar esa tentación, esa prueba, porque el que entrega iglesias, mega ministerios, es el Azazel, es, si se le puede decir, los espíritus del desierto. Entonces es una prueba muy difícil, pero tenemos que aprender varias cositas. Por ejemplo, usted no va a ver que Jesús delega pastores. Jesús no delega pastores. Si usted va a ver Mateo 23, usted se va a dar cuenta que Jesús dice, yo os envío profetas, escribas y hombres sabios. Es lo que él envía. Ese es si se le puede decir, el orden en el cual Yeshua trabaja. Ahora, eso es tan importante porque luego, después de todo lo que sucede con Yeshua, que lo entregan, que lo crucifican, que lo matan, viene Pablo y pone otro orden que no tiene absolutamente nada que ver con el orden o la intención principal de Yeshua. Viene y habla en Efesios capítulo 4 en cuanto a levantar la base para una iglesia. Es en el tiempo de la iglesia primitiva, que no es 2000 años después como hoy. Usted quizás no lo ha notado, no sé, pero desde los judíos, cuando la Torá y el templo y todas estas cosas, se está viendo la religión como un negocio. Ellos comenzaron a traer ovejas, animales al templo, vacas, asnos, palomas, de todo. Entonces, usted se va a ir dando cuenta que conforme transcurre ese tiempo en cuanto a eso, se hace un lucro de lo que es la religión, y esa no era la intención original, de modo que esta gente se inventa un sistema en el cual todo el pueblo sea dominado por laicos. O sea, este es el sistema en realidad que Yeshua se refiere en Apocalipsis cuando está hablando con Juan y dice, yo detesto o odio el sistema nicolaíta, cómo trabaja Balaam. Y esto viene desde mucho antes, por eso viene Yeshua a poner las cosas en orden. Ahora, hoy hablábamos en el grupo de WhatsApp de algo muy interesante. Hablábamos del amor del Padre, del Dios increado, del Dios inexistente que no cabe aquí en esta creación. Y si lo estoy mareando, tómese un vasito de agua porque mi intención no es marearlo, pero sí vamos a hablar de las cosas importantes en cuanto a los pastores de hoy dentro del sistema religioso. Ellos no lo saben. La gran mayoría de ellos tienen excelentes intenciones, pero acuérdese usted
que hay un dicho en el mundo que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, no porque estén ahí, quiere decir que están haciendo lo correcto. La intención del Dios vivo no es hacer un sistema lucrativo, no es hacer una iglesia que domine y que sea rey, que domine los reyes del mundo, porque entonces de ese modo Jesús no hubiera nacido en un pesebre. La idea principal de Dios en cuanto al Hijo a venir aquí no es un sistema donde se vende una salvación. Jesús no vino a salvar a nadie. Usted tiene que salvarse usted mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero es usted el que tiene que tomar la iniciativa de pararse y recordar lo que aprendió en el Padre. Esto es un pleito de simientes. Están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. ¿Ok? Por eso usted va a ver situaciones en las cuales hay familias que ni siquiera se aguantan entre sí mismos porque adentro hay cizaña y también hay trigo. Bueno, volviendo al tema en cuanto a los pastores. Lo que los pastores no saben es que ellos, muchos, la gran mayoría, lo que hacen es imitar un sistema ya enseñado por miles de años, que se llama el sistema, si se le puede decir, grecorromano. Hasta hoy en día, si usted se da cuenta, lo que se llama el concepto grecorromano nos invade y nos maneja. ¿De dónde viene el concepto democracia? ¿De dónde viene el concepto de gobierno? ¿De dónde viene el concepto aún del taxe o lo impuesto de tierra? Todas estas cosas vienen porque fuimos influenciados por la cultura grecorromana. Entonces, lo que se está haciendo desde hace 2000 años es imitar lo que se llama el concepto eclesia, el orden de culto. Pero este orden de culto está basado, si usted va al original y usted busca lo que significa la palabra eclesia, eclesia simboliza una reunión política, donde la gente, el pueblo se pone de acuerdo en qué van a decidir. No tiene nada que ver con las situaciones espirituales que son las más reales. Entonces tenemos un sistema donde el orden de culto es que un solo hombre hable y que toda la asamblea se siente a escuchar. De ahí proviene ese concepto. Por eso es que hay un pastor y todo el mundo se siente y se calla. Pero si ustedes detenidamente escudriñan las escrituras, se darán cuenta que Jesús no enseñaba así. Es más, Jesús nunca fue a ninguna iglesia ni ninguna asamblea para reunirse él y ser él el rabino. Ser él el único que habla y los demás que se callen y que pongan grupo de alabanza, director de alabanza con salario de cirujano plástico. No, mucho menos cantoras o bailarinas exóticas con esas banderitas que tienen en el día de hoy. Eso es algo grecorromano totalmente. Usted tiene que ir a ver lo que hacían, por ejemplo, cuando mataban a los cristianos, los leones allá en ese lugar, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la cuestión es que estamos imitando un orden grecorromano implementado por gente como Constantino, como Eusebio. Y usted tiene que ir al original y encontrar las raíces del cristianismo. El cristianismo de hoy no es ni siquiera la sombra de lo que en realidad es ser un discípulo de Yeshua. Jesús o Yeshua no vino a instaurar una religión o una iglesia universal. Eso fue inventado por Constantino. El Jesucristo que fue metido a la fuerza dentro de los 4 evangelios con una falsa cruz de Tamuz que viene y honra en los sacrificios de Jehová de carne y sangre. No me venga usted a decir hoy que usted no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que agarrar al Hijo de Dios y ponerlo en una cruz de Tamuz es que el Dios vivo y real se incline y se humille ante un malcriado que se llama Jehová, que exige sacrificios de carne y de sangre. Y esto lo hablamos en el grupo de WhatsApp hoy. Porque es sumamente importante que usted se dé cuenta las creencias que nos han dicho que nosotros tenemos que seguir la sangre de Cristo, los sacrificios de sangre, los ritos, los bautismos, el dogma. Todas esas cosas fueron implementadas por la Iglesia Católica, de modo que ellos practican la Eucaristía, que es la copa, el vino y el pan que simbolizan la sangre y el cuerpo. O sea,
¿Quiere decir que el Dios vivo necesita sacrificios de carne y sangre y come él carne y sangre? Y estos son pensamientos que tenemos que desafiar, que los pastores de hoy en día no logran desafiar. Y eso es lo que tenemos que hablar y tenemos que confrontar. La situación de que puede haber muchos hombres ahí que están haciendo la voluntad de Dios. No, no es que hagan la voluntad de Dios porque luzcan bien, porque agarran del dinero suyo y se lo dan a las ovejas. Son cosas muy lindas esas cosas, pero perdóneme, no quiero desacreditar eso. Pero ellos no se están dando cuenta que quizás no piden ofrendas, quizás no le hacen daño a las ovejas, quizás cometen algún error otro porque son seres humanos, pero están practicando el orden del culto según un concepto grecorromano, que no tiene absolutamente nada que ver. Son montones de gente que se autoproclaman pastores. Son montones de gente que ven no solamente con buena intención a la gente y de ayudar al prójimo, pero también se autoproclaman pastores por lucro, por intereses. No solamente por amor al dinero, sino también por amor a fama, por sentirse que hacen algo, que pertenecen a algo, a alguien. Yo estoy impactada de ver el nivel de ignorancia en las iglesias por parte de los pastores. Se hacen pastores y no entienden ni siquiera los conceptos básicos en cuanto al hebreo. Por ejemplo, el nombre de Jesús. Me quedé sorprendida de ver en un grupo de WhatsApp que dicen que el nombre genuino del Hijo de Dios no es Yeshua, sino es Jesús, que el nombre original es Jesús. Entonces tú tratas de explicarle, debido a que hemos investigado el grupo WhatsApp y todo el grupo de Ibra, hemos estado colaborando en investigaciones, dándonos cuenta de la realidad. Tenemos que confrontar el hecho de que el nombre de Jesús es, supuestamente dicen ellos en español, pero es una transliteración, no es el nombre genuino. El nombre genuino de él es Yeshua HaMashiach y tenemos que confrontar eso porque Yeshua HaMashiach no nació en Colombia, no nació en Cuba, no nació en México, mucho menos en Estados Unidos. Entonces, bueno, usted tiene que entender que Jesús es la pronunciación o transliteración más cercana al original, Yeshua. Entonces, comenzando por ahí, ¿cómo puede ser posible que hay pastores que no pueden explicar esto? ¿Cómo puede ser que hay tanta ignorancia, especialmente en el área hispana, en cuanto al verdadero nombre de Yeshua? Y lo peor de todo, hay un antisemitismo allá afuera en cuanto a las escrituras. Veo, y fue monstruoso para mí darme cuenta, que gran mayoría de los cristianos del día de hoy quieren anular el Antiguo Testamento. O sea, negar el hecho de que el mismo Jesús o Yeshua tiene orígenes hebreos. Ahora, está tan grave la situación que allá afuera, que mucha de la gente piensa que el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, que no existen más lenguajes. Y después salen con la ignorancia diciendo que Yeshua hablaba hebreo. Sabía, en ese tiempo se manejaba el hebreo, sí, pero el lenguaje que el Hijo de Dios hablaba cuando estaba encarnado era arameo. Y la gente no tiene absolutamente ningún conocimiento en cuanto a esto. Entonces, debido a la ignorancia en los pastores del día de hoy, ¿verdad? Está sufriendo el pueblo. Yo quiero que ustedes escuchen esta cosa que está tremenda. Cuando estábamos hablando de la ira de Dios, cuando estábamos hablando de versículos o de post en post, cuando estamos hablando de la diferencia entre el Dios impostor y el Dios vivo. El Dios vivo no tiene problemas de identidad, no tiene que probarle nada a nadie. Es más, a él no le gusta que le llamen Dios o Teos o Zeus. A él le gusta que le llamen Abba. Él es el Padre. Entonces tenemos que ser valientes a reconocer esto. Escuche usted la ignorancia de la gente cuando estamos exponiendo los versículos que muestran las deficiencias del Dios impostor. No, que yo te decía, Susi, que usan versículos la gente para mostrar, entre comillas, que Dios tiene un lado malo. Y entonces yo te decía que eso es peligroso porque el que no lee el contexto entero de lo que dicen los versículos se cree en eso y dicen que Dios sí es malo. O sea, eso era lo que yo te trataba de decir. Escuchen esto. No, pero ve, Susi, a eso es lo que yo me refiero. Eso no es una idea mía. Eso está escrito en la Biblia.
¿entiendes? Por eso te digo, a mí me vendría bárbaro que Dios no hiciera esas cosas, ni que Dios no hubiera matado a Ananías y Zafira, y mucho menos a Herodes, porque encima eso causa más confusión porque son en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Sería más fácil que eso no pasara, o sería más fácil que Dios en algún momento no abriera la tierra y se tragara casi medio Israel, porque habían robado algo parte del botín de una nación que ellos no tenían que hacerlo. ¿Entiendes? O sea, sería mucho más fácil que eso no pasara, pero eso está escrito en la Biblia. E ignorar eso porque a uno no le cierra la idea causa conflictos, ¿entendés, Susi? El tema no es que a uno no le entre el engranaje o que le falte la pieza al rompecabezas, que no entienda uno por qué es aceptable, porque uno no puede entender todo el concepto de Dios porque uno no es Dios, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo ver más allá de mi capacidad humana, entonces no puedo comprender todo el pensamiento de Dios. Parte sí, todo no. Lo único que yo sé que está en la Biblia, Susi, y si está en la Biblia no lo puedo discutir, porque si discuto lo que está en la Biblia, entonces no creo en la palabra de Dios, y si no creo en la palabra de Dios, entonces no puedo creer nada. Si tú no crees en parte de lo que está en la Biblia, entonces ninguna parte puede ser creíble. Oiga. Si yo, por ejemplo, elijo textos en donde voy a poner en duda lo que la Biblia dice, entonces cualquier texto es plausible de duda. Si un texto dice, no, eso no se aplica para hoy en día, entonces ningún texto se aplica para hoy en día. Pero ¿quién dice eso? ¿Por qué se cierran como un balín? ¿Quién dice eso? ¿Cómo es posible que la gente sea tan terca? O si esto es solamente así, esto entonces ya no puede ser así. No, o sea, y yo también estoy totalmente de acuerdo con vos, yo no creo que Dios cambie. Simplemente que estamos en un tiempo diferente, que estamos en el tiempo de la gracia de Dios y gracias a Dios por Jesús, porque aún ni siquiera con Jesús se salvó del castigo que merecíamos por el pecado, porque él tuvo que morir y tuvo muerte de cruz para poder pagar por los pecados, tuvo la peor de las muertes y pagó el precio. No es que abolió la ley, él la cumplió a la ley por amor a nosotros, por misericordia de Dios, fue enviado de Dios. O sea, Dios también es misericordioso. Bueno, entonces así está la gente. Y eso no quiere decir que esa persona que habló es una mala persona, para nada. Son personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que para ellos en su cabeza Dios es externo. Y lo peor de todo es que la gente está así por la ignorancia de los líderes religiosos que no saben absolutamente nada en cuanto a la historia de la Biblia, no escudriñan, no saben nada en absoluto en cuanto a Dios. Ellos dicen conocer a Dios, pero tú lo vas a ver en el momento que ellos tratan a la gente y cómo es el fruto que dan. Ahora, mi punto aquí no es juzgarlos a ellos por eso, sino que se den cuenta ustedes que muchas de esas personas que están ahí dentro de las iglesias y de los cultos, ahí dentro de cuatro paredes, son completamente ignorantes y no saben que están efectuando un culto ante, ¿cómo se le puede decir? Participando, copiando una manera grecorromana. Que ese es fácilmente, y yo se lo puedo probar a usted en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que en realidad es que es el Dios caído, sentado en medio de las congregaciones del día de hoy. Ahora, lo interesante de esto es que tenemos que analizar y darnos cuenta que los líderes, muchos están ahí por buena razón. Y es interesante que las escrituras también nos dicen, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, pero es que hicimos tal y tal cosa por ti. ¿Y qué va a decir en ese momento en la verdad cuando hable y diga, yo a vosotros no los conocí, alejaos de mí? Porque es que no es la naturaleza del Padre todo esto que está sucediendo. Los templos, los cultos, las alabanzas, sus líderes religiosos. Hay que cuestionar absolutamente todas las doctrinas. Y otra cosa interesante, el pastoreo era para el tiempo de Efesios 4. Han pasado 2000 años.
Ha pasado 2000 años, no estamos. Para mí es insólito e increíble ver que los pastores del día de hoy tienen a mujeres con velos encima, con faldas largas, preocupados por situaciones. Ese es judaísmo y ese es prácticamente religiosidad, o se le puede llamar legalismo. Y eso era para hace 2000 años. No estoy diciendo que yo soy súper moderna y que ahora hay un libertinaje y que andemos con todas peladas. No, no. Pero recordemos que no es lo mismo cuando está escrita la ley en 2 tablas de piedra, que por cierto el mismo Jehová caído reventó sus propios mandamientos y el mismo Moisés quebró las tablas, sino que estamos ahora lidiando con aquello que el Dios vivo nos prometió escribir en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es un concepto para muchas personas en el día de hoy demasiado diferente o distinto a lo que están acostumbrados a escuchar. Yo no odio a los pastores. Yo me gusta lo que hacen. No me gusta que lucran con las cosas de Dios. No me gusta que agarran la Biblia y en nombre de Dios engañan a la gente. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, eso ya lo hemos hablado, ha pasado 2, 3 años de esto. ¿Qué vamos a hacer acerca de las personas que se encuentran en el sistema religioso? Porque el diseño de Dios no es que uno dependa del chuponcito, de la religión. El diseño natural de Dios no es que uno dependa de templos hechos por manos de hombre, ni por doctrinas o enseñanzas de hombres. El otro día estábamos tocando un tema interesante con una gente que nos critica día y noche, pero en realidad no es que nosotros queremos descarriarle a usted, no es que nosotros queremos hacerle daño, queremos hacerlo a usted reaccionar y despertar. Y pues el que está dormido no le va a agradar que uno le trate de despertar. Va a pelear por seguir soñando algo que no es. Escuchando el sueño de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver. La gente del día de hoy se tiene que sentar a analizar si están practicando o llevando a cabo un culto de un Dios falso o de un Dios vivo. Porque todo lo que se ve en el día de hoy dentro de 4 paredes, Yeshua, el Hijo de Dios, nunca lo manifestó, nunca lo practicó. Cosas como estas: el diezmo, el arrebatamiento, el infierno, los retiros espirituales, la doctrina de la prosperidad, la vigencia de los apóstoles y pastores después de 2000 años que se escribió esas epístolas. El pecado original. ¿De dónde proviene la doctrina del pecado original? Eso nadie se lo cuestiona. Si no obedeces a tu pastor, eso cambia el orden de las cosas. Los ungidos intocables, la doctrina de la dispensación, la falsa doctrina de la Trinidad, que fue enseñada y injertada en la Biblia por el Concilio de Nicea. Usted tiene que estudiar los 7 concilios católicos y ser realista en el hecho de que la Biblia no es la palabra de Dios. Fue inspirada a muchos hombres, sí, es un libro en el cual nos habla de verdades tremendas, hay récord de muchas de las cosas que la Biblia dice, pero dentro de la Biblia han metido mucha mano, mucho escriba, mucho de aquellos donde se vendió la pluma ha sido alterado en beneficio o interés de otras agendas que no tienen nada que ver con Yeshua y que no tienen nada que ver con Abba. Entonces, usted no puede ser tan ignorante en pensar como este señor que habló y dice que si lo que está en la Biblia es sagrado y fue Dios el que lo dijo, pues la verdad es que si usted dice eso es porque usted es un ignorante y no ha leído las escrituras, no se ha dado cuenta de la realidad de lo que está sucediendo ahí. La gente está ciega, la gente está dormida. Escuche usted lo que acabo yo de poner. La gente está pensando que uno es un rebelde contra el sistema y está en contra de Dios y que uno está hablando en contra del Dios vivo. No, señoras y señores, nosotros no estamos hablando, estamos cuestionando situaciones como la cobertura pastoral. ¿Es eso la intención del Dios vivo? La falsa doctrina de la depravación total, el evangelio de la inclusión, la Eucaristía o la Santa Cena, o la doctrina de la transmutación, el ministerio de alabanza y el hecho de que exteriorizaron la adoración y la alabanza, servirse de la grey, aceptar a Cristo.
bautismos, las maldiciones ancestrales, el uso de la espada y la vara como pretexto de estar ejerciendo un sumo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. ¿Eso es bíblico o es esto genuino, verdad? ¿Lo que el Padre, la intención del Padre? Hay que cuestionarse todas estas cosas. Situaciones como el esoterismo evangélico, el fetichismo evangélico, la vestimenta de la mujer, el velo, congregarse en templos, dinastías de familias pastorales, el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién metió eso ahí? Si ustedes dicen que no pueden aceptar doctrina por las parábolas, ustedes contradicen a Jesús, porque Jesús habla en parábolas para que nosotros, los que somos hijos de Dios, entendamos. Eso hay algo que aclarar, mucho que aclarar en cuanto a ese tema. La guerra espiritual. La guerra espiritual. ¿Quién la enseñó? Jesús sacaba demonios, pero nunca dio una doctrina de la guerra espiritual como lo están haciendo los hombres hoy. La confesión de pecados o ministraciones, las proclamas, el error del don de lenguas, la malinterpretación del don de lenguas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y por qué es que en las Escrituras se dice que el Espíritu Santo mata a Ananías y Zafira por dinero? No me venga a decir que yo estoy cambiando el concepto de eso. No, señoras y señores, si usted lo ve profundamente, si es una persona inteligente, usted se da cuenta que ese Espíritu Santo que está ahí no es el Espíritu de verdad que nos prometió Yeshua, que era nuestro consolador. No es ese mismo carácter. Y las personas que en realidad leen las Escrituras y saben muy bien discernir lo que está ahí, se darán cuenta que hay un Dios impostor, odioso, que viene a robar, matar y destruir, y que se autoproclama Dios y que se sienta ahí en medio del templo del Dios vivo. Y no estoy hablando de simplemente 4 paredes, también en los corazones de los hombres. Y estas son las cosas que tenemos que cuestionar, que los pastores del día de hoy ni siquiera han visto. Ellos están muy ocupados en todo menos en lo que es importante, que es reunificar a la humanidad, no nada más a los hispanos, no nada más a los hebreos, no nada más a los chinos, no nada más a los negros, reunificarnos con el Padre. Así que en el día de hoy no es simplemente decir voy a orar por mi pastor para ver si se sale del sistema religioso. No, ya llegó el tiempo que tenemos que investigar genuinamente, y se lo digo a ustedes, amados siervos de Dios, pastores que me están escuchando. Tiene que tomar una decisión. O sigue el sistema grecorromano con la Biblia católica, o le va a seguir usted dando énfasis a las tablas de piedra o a lo que está escrito dentro de nuestro ser y de dentro de nuestra mente. Nos enviaron a nosotros a levantar templos, a endeudarnos con bancos, a predicar situaciones en cuanto a esa famosa sana doctrina. Señoras y señores, han pasado 2000 años. Usted no tiene la leve sospecha en su ser de que alguien quizás pudo haber metido algo ahí que no es. Pues es nuestra obligación ser responsables por nuestra propia vida. Si usted es un hombre de Dios, usted va a tener que confrontar el hecho que va a tener que tomar decisiones muy drásticas. Y yo no estoy diciendo que dejen iglesias, yo no estoy diciendo que dejen ovejas tiradas. No, yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que en realidad cuestionarse qué es lo que usted está practicando. ¿Qué es la iniquidad, la maldad, lo sucio, a lo cual se refiere 2 Corintios capítulo 6, versículo 17? Y salid de medio de ellos. Y se nos ha dado esa instrucción, salir de medio de ellos. Otra cosa, tú no vas a ver a Jesús levantando templos, basado en una doctrina de la prosperidad, haciendo pactos. Pactos. ¿Por qué pactos? Yo me atrevo a decirle con sinceridad que todos los pactos que usted va a ver en la Biblia son del Dios impostor y caído, porque también las Escrituras nos han enseñado en Efesios capítulo 1 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Con toda bendición. ¿Por qué nosotros tenemos que pactar por algo que ya es nuestro? Que ya se nos dio desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué tenemos que pactar? El único que busca pactos es el Dios impostor y falso. Así que de una vez comenzamos por ahí, señores pastores. O siguen practicando el sacerdocio caído, el sacerdocio de la serpiente de cobre, que es enemiga de la mujer,
o comenzamos ya genuinamente a ser discípulos de Yeshua. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Adiós.